Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Bienvenidos al estudio bíblico. Santiago capítulo 1, versículo 12. Soportando las pruebas. Las pruebas se pueden definir de muchas maneras, pero todo se reduce a un punto. Las pruebas son desafíos que enfrentamos en esta vida. Pablo define una prueba como cualquier cosa probada que necesita ser probada con un criterio establecido, es decir, con un tiempo de probar nuestra fe. Consideramos que la parte responsable de nuestros juicios es culpa del diablo, de otras personas, de las circunstancias, pero no nos damos cuenta de que es Dios mismo quien nos permite ser probados. Él es quien nos prueba más que estos otros supuestos factores. ¿Por qué somos probados? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? ¿Por qué estoy siempre en pruebas? ¿Por qué la prueba siempre viene a mi vida? ¿Por qué Dios nos prueba? ¿Alguna vez has hecho esta pregunta? Santiago nos dice que las pruebas son para fortalecernos, para hacer crecer nuestra estabilidad en Cristo. Las pruebas nos ayudan a desarrollar un mayor caminar espiritual con Dios. Las pruebas no son acontecimientos negativos en la vida. Las pruebas desarrollan resistencia espiritual. Y en ese resultado de esa prueba, de ese tiempo de prueba, podemos ser perfectos, completos. Debemos recordar que hay beneficios que vamos a recibir de Dios al probar nuestra fe, que no vamos a obtener en ningún otro lugar de la vida. Lo acabamos de leer. Porque cuando haya resistido la prueba, ese tiempo, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Pablo habló de una espina que tenía en su carne. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, verso 7. La espina fue puesta allí por Dios para establecer límites en su vida. Dice Pablo que oraba al Señor para que le quitara esa espina. Pero Dios no se lo quitaba. Pablo permanecía con esa espinita ahí clavada. Esa espina fue puesta allí por Dios para establecer límites en la vida de Pablo. Y los límites que Dios establece en nuestras vidas son seguros. Dios pone muchos límites en nuestra vida. Él coloca a un hombre de Dios sobre nosotros para vigilar nuestras almas. Estamos obligados a someternos a nuestras autoridades espirituales. Y Dios nos prueba para ver cómo nos sometemos y cómo reaccionamos cuando se nos dice no. Podríamos decir que el propósito de las pruebas es para ralentizarnos y mantenernos espiritualmente seguros. El propósito de las pruebas es para aumentar lo que sabemos de Dios. La prueba se trata de aprender algo que aún no entendemos. Dios nos prueba para que podamos aprender más acerca de Él. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, desea revelarnos cosas profundas. Y nunca entenderemos completamente a Dios, pero Él quiere llevarnos a un viaje del descubrimiento en Él. Siempre debemos amar la instrucción que el Señor quiere darnos, incluso si esos pasan por la forma de pruebas.
Dios siempre podría estar preparándonos para un momento en el futuro cuando necesitamos saber y tener el conocimiento que solo podemos obtener pasando esa prueba actual. Job, por ejemplo, dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y con esto quiere decir que en medio de la prueba o en medio de sus padecimientos pudo crecer en el conocimiento de Dios. El propósito de las pruebas es para aumentar lo que sabemos de Dios. El propósito de las pruebas es para que tú y yo crezcamos más fuertes en nuestro caminar espiritual. La espina en la carne de Pablo fue algo que finalmente aceptó. Ese aguijón en la carne aprendió una valiosa lección de su juicio, fue para fortalecerlo. Pablo notó que su fuerza se perfeccionaría en la debilidad. La gracia de Dios solo fue suficiente para él. Y debemos soportar las pruebas para poder crecer espiritualmente, más fuertes cada día, pero más fuertes no en nosotros mismos, más fuerte en Cristo. La fuerza viene, lo creas o no, a través de las dificultades, de las pruebas. La iglesia de hoy está muy centrada en el dolor, pero no está centrada en el verdadero propósito de las pruebas. Pablo hizo que la iglesia dejara de quejarse por lo que estaban padeciendo, por lo que estaban pasando. Lo que estaban experimentando no era dolor, entre comillas. Se estaban concentrando tanto en el dolor que se estaban olvidando de la lección que Dios les estaba dando. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, nos centramos tanto en el dolor, nos hacemos tanto las víctimas, que puede ser que estemos pasando en ese tiempo de prueba y estemos pasando por tiempos muy difíciles. Y a veces, cuando salimos de la prueba y recordamos, pensamos que aún estamos en esa prueba. Hay gente que está a punto de empezar una prueba, hay gente que está en medio de la prueba, hay gente que está a punto de terminar la prueba. No sé cuál es tu caso, pero la prueba no va a durar siempre. ¿O sí? ¿Quién lo sabe? El propósito de las pruebas es para que la gloria de Dios se muestre en nuestras vidas. Algunas pruebas que experimentaremos en la vida serán con el único propósito de darle la gloria a Dios. En la palabra de Dios, cuando el hombre nacido ciego fue sanado, todos querían saber quién pecó para causar esa ceguera. ¿Recuerdas a ese grupo de discípulos que le dice a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús dijo que nadie había pecado, sino que las obras de Dios deben manifestarse en él. Juan capítulo 9, verso 3. Debemos preguntarnos si estamos dispuestos a pasar por una prueba para que Dios pueda obtener la gloria de ella. ¿Estás dispuesto a padecer por causa de Cristo? ¿Estás dispuesto a pasar por pruebas para que Dios se lleve la gloria y la honra? Cualquier cosa que experimentemos en esta vida ni siquiera se compara con la gloria de Dios que se va a revelar en nosotros. Si queremos que su gloria salga a la luz, debemos darnos cuenta de que las pruebas son solo temporales. Hay una recompensa mayor en el otro extremo de nuestra prueba que ni siquiera podemos comprender en esta vida. Si el Señor permite que estemos en pruebas, no es para que Él se ría de cómo estamos, de que estamos pasando un mal momento. No es como nosotros, que nos gusta ver a nuestro prójimo, verle sufrir. Cuando un hermano está en prueba, ¿cómo nos gusta? Criticar, murmurar. ¿Cómo nos alegramos, verdad? Si el Señor permite que estemos en pruebas es porque al final sabe que algo va a suceder. Y eso va a ser para nuestro crecimiento espiritual. ¿Y el Señor te va a bendecir? El propósito de las pruebas es para prepararnos, para poder ir a hacer lo que Dios nos ha encomendado. Pablo escribió una carta personal a un hombre llamado Filemón. Te invito a que leas este pasaje, Filemón capítulo 1. Y en esta carta, Pablo habla de un esclavo fugitivo. Habla de Onésimo. Pablo le dijo en tiempos pasados que Onésimo no le era útil, pero ahora que ha conocido a Cristo,
fue cambiado desde su conversión en Jesús, sí que fue útil. Si esta prueba nunca hubiera sucedido, Onésimo nunca sería lo que iba a ser en Dios y tampoco lo sería Filemón. Dios nos está probando para que pueda desarrollarnos en algo para que Él luego nos utilice. Como humanos no nos gusta, ¿verdad?, que nos hagan pruebas. Los tiempos difíciles, la adversidad, nos afectan. Impactan nuestros pensamientos, nuestra perspectiva, nuestra personalidad, nuestra adoración, nuestra vida de oración. Cuando uno está en prueba, muchas veces no tiene ganas de orar. ¿Te ha pasado a ti? A mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque me centro tanto en la prueba, en ese dolor, en esa angustia. Uno cuando está pasando por tiempos difíciles no tiene ganas de comer, no tiene ganas de trabajar, se vuelve un perezoso. Las cosas le parecen rutina. Entra el aburrimiento en su vida. No levanta oración, no levanta las manos. ¿Te ha pasado? Cuando llega la prueba, no quiere saber nada de Dios. Y es en ese momento de prueba cuando más tenemos que buscar a Dios. Santiago, el pastor de la iglesia primitiva, observó cómo la adversidad estaba impactando a los hermanos. La persecución prevalecía y los primeros creyentes habían llegado a tiempos difíciles. Cuando se trata de la vida cristiana es de esperar la prueba en medio de la adversidad. Es un error lo que dice la gente, lo que dicen muchos pastores. No, cuando conoces a Cristo ya es un camino de rosas, Llega la felicidad a tu vida. No. Dios no quiere que seamos felices. Dios no quiere que estemos alegres. Dios quiere que seamos santos. Por supuesto que Dios desea que todo nos vaya bien. Pero hay gente que se centra en que tener un encuentro personal con Jesús es tener ya todo solucionado. No voy a pasar por pruebas, no voy a pasar por aflicciones, todo me va a ir bien. El ser discípulo de Cristo es una tarea muy difícil. Cuando se trata de la vida cristiana, es de esperar que la prueba va a venir a nuestra vida. Vendrá en todas las formas, en todos los tamaños, en muchas direcciones diferentes. Independientemente de la prueba o la tribulación, nuestra perspectiva debe ser la que Jesús nos recomienda. La que Santiago dice también, cuando estéis en pruebas, tener gozo. Tener una mentalidad positiva hacia esos problemas espirituales. Y Santiago, en esta carta, quiere ayudar a la iglesia a cambiar su punto de vista a las pruebas, a que no se centre en el dolor en la prueba, sino que se centre, oye, si el Señor permite que esté aquí es por algo. ¿Qué cosa positiva puedo sacar de algo negativo? ¿Qué cosa positiva se puede sacar de una prueba, de un momento de tribulación? Esa es la mirada, esa es la mentalidad que tenemos que tener. Aunque es difícil, sobre todo cuando llega la prueba a tu vida en forma de muerte, un ser querido fallece. Eso es una prueba. Y es difícil decirle a un hermano, oye, de esta situación salga algo positivo, porque esa persona está de luto. Ese quizás no es el momento, a lo mejor más adelante sí. ¿Qué mentalidad tienes cuando llegan las pruebas a tu vida? Hay beneficios de la prueba. Ante el juicio es difícil ver el beneficio, ¿verdad? Sin embargo, debemos entender cómo la prueba de nuestra fe produce paciencia, como hemos leído, Santiago capítulo 1, verso 3. Hay valor en la prueba. Debemos dejar de perder nuestra fe y rendirnos ante la prueba. Esto es verdad. Cuando llega la prueba perdemos la fe, nos rendimos. Las pruebas van a seguir viniendo. Así que tú debes saber cómo verlas, debes saber cómo tratarlas. Nuestras pruebas no se pueden comparar con la situación que Santiago estaba abordando. Estas personas estaban siendo perseguidas por su fe. Estaban a kilómetros de distancia de sus familias, lo habían dejado todo por seguir a Cristo. Aún así, la prueba para la iglesia primitiva y para nosotros hoy tiene un propósito. Y Dios usará pruebas y tentaciones para nuestro desarrollo. Y ojo, no digo que Dios nos tiente, porque lo acabamos de leer, Dios no tienta a nadie. Cada uno de nosotros
es atraído y seducido por nuestros propios deseos, por nuestra propia concupiscencia. Santiago capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Las pruebas ponen de manifiesto la resistencia, la firmeza que tenemos en Dios. Y Santiago no fue el primero en decirnos que los tiempos de prueba son buenos para nosotros. David dijo lo mismo en los Salmos también. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Salmo 66, verso 10. Salomón también nos dice que Dios prueba los corazones. Proverbios 17, 3. Pedro nos dijo de que nos regocijáramos mucho por las muchas pruebas. La prueba de nuestra fe es buena para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Dios está probando nuestra confianza hacia Él y debemos darnos cuenta de que Dios, a través del refinamiento del proceso de la prueba, está tratando de obtener lo mejor, es decir, un trabajo perfecto de nosotros. Nunca alcanzaremos un nivel de conocimiento y de sabiduría en Dios hasta que hayamos pasado por un momento de prueba, un tiempo de adversidad. Nunca creceremos en un ministerio a menos que hayamos tenido algunas pruebas. Debemos esperar pruebas en nuestra vida. Las pruebas van a llegar a tu vida. Dios está ahí, con nosotros, en medio de la prueba. A veces pensamos que estamos solos. Como hemos mencionado en estos días sobre el rey Josafat. Vaya prueba, ¿eh? Que se junten todos tus enemigos y quieran hacer guerra contra ti. Y Josafat, dice la palabra de Dios, que tuvo miedo, pero se humilló, se postró ante Dios. Dios pelea por nosotros. Dios está con nosotros. Como te decía, el objetivo de Dios no es hacernos felices en esta vida, es hacernos santos. Él quiere hacernos como Él. Fuimos creados a su imagen. Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 16. La felicidad que tú y yo debemos buscar es la que se encuentra en la santidad de Dios. Y cuando Santiago habla de ser perfecto completo, solo se trata de pruebas. Ante la adversidad debemos dejar de intentar lamentarnos. Porque cuando uno se lamenta en medio de la prueba se queda ahí, no avanza. Parece que no ve la luz al final del túnel. Necesitamos tener suficiente fe en Dios para confiar en Él. Por último, valora la prueba. Porque tienes que saber que esa prueba te está preparando. Dios te está preparando. En esa prueba tú puedes confiar en Dios. La mayoría de nosotros, siendo sinceros, ¿a quién vamos a engañar? No confiamos en Dios. La verdadera prueba de madurez espiritual no es lo que sabemos hacer, sino lo que hacemos cuando no sabemos qué hacer. Y Josafat no sabía qué hacer. No tengo recursos, no tengo ejército para miles y miles de enemigos. ¿Qué puedo hacer? Humillarme, confiar en Dios. ¿En quién has puesto tu confianza en medio de la prueba? Cuando Pedro se estaba hundiendo, al caminar sobre las aguas, no clamó, no llamó a sus discípulos, no llamó a los otros marineros, a los otros pescadores, llamó a Jesús, llamó al único que le podía sacar de esa situación, y el único que te puede sacar de los momentos difíciles es Dios. Confianza significa estar convencido de algo, y en este caso estar convencido de Dios. Confiar en Dios es un problema del corazón. Nuestros corazones necesitan estar fijos en Él. El problema es que nuestra confianza muchas veces no está en Dios. Hay una canción que me gusta mucho y es de Koalo Zamorano, Mi confianza está en ti. Y el problema de nosotros es que no confiamos en Dios. El problema de nuestro corazón es que no confía en Dios. Te hago una pregunta. ¿Podemos elegir confiar solo en lo tangible o en lo que no siempre podemos ver? Necesitamos desarrollar nuestra confianza en Dios. Y esto va a suceder a través de pruebas continuas en nuestra vida. Y recuerda que la prueba no es para siempre. Dios no quería al pueblo de Israel siempre en el desierto. Dios les quería llevar a la tierra prometida.
Pero el pueblo de Israel se desvió. Entró en crítica, en murmuración, y por eso estaban años y años dando vueltas en el desierto, cuando en unas semanas, en unos meses podían llegar a la tierra prometida. Dios no les quería tener ahí, pero eran duros de cerviz. Hicieron su propia voluntad, apartaron a Dios de sus vidas. ¿Sabes una cosa? Todo va a estar bien. Canción de Bancraft, ¿verdad? Todo va a estar bien. La prueba va a terminar bien. Todas las cosas funcionan juntas para bien de aquellos que aman a Dios. Son llamados de acuerdo a su propósito. Romanos 8:28. Somos probados muchas veces contra lo que Dios ya sabe sobre nuestro potencial. Él está tratando de ayudarnos a ver esto por nosotros mismos. A través de las pruebas, de nuestra resistencia, el resultado será positivo. En conclusión, Santiago dice que valoremos nuestras pruebas, porque está haciendo un buen trabajo en nosotros. Debido a que los tiempos difíciles para muchos son negativos, para los que creemos en Dios, esos tiempos difíciles tienen que ser positivos. Necesitamos ajustar nuestra mentalidad. Debemos saber que la adversidad, la prueba, nos ayuda a prepararnos. Confiar en Dios nos asegura que terminaremos bien. Y Dios va a bendecir a los que soportan pacientemente las pruebas, la tentación. ¿Por qué? Porque luego recibiremos la corona de vida. ¡Wow! Vaya premio. Pues nada, a soportar la prueba, a soportar la tentación. Y esa promesa está a nuestro alcance. Después de haber resistido la prueba, la tentación, llega la corona de vida, la promesa de Dios, el regalo, esa dádiva. Pero primero hay que pasar por pruebas. Pero cuando estés en pruebas, resiste. Confía en Dios. Él está contigo. Radio Solidaria, una radio comprometida.